Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Alberto Venegas Lynch, hijo, completó dos doctorados. Es doctor en Economía por la UCA y es doctor en Ciencias de Dirección por la UADE. Miembro de tres academias nacionales argentinas: Ciencias Económicas, Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias, donde preside la sección Ciencias Económicas. Sus libros llevan prólogo del Premio Nobel en Economía Friedrich Hayek, del ex secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América, William E. Simon, del miembro de la Academia Francesa, Jean-François Revel, del Premio Nobel en Economía, James M. Buchanan, y de los escritores Carlos Alberto Montaner y Marcos Aguinis. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Está vinculado a todos los think tanks liberales de su país. Fue dos veces miembro del Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society y es miembro del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs de Londres, del Cato Institute de Washington, D.C. y del Ludwig von Mises Institute de Auburn. Es miembro del National Association of Scholars de Princeton y del Institut Turgot de Bruselas. Fue profesor titular en cinco carreras de la UBA: Ciencias Económicas, Derecho, Sociología y Filosofía y Letras, en el doctorado de Ciencias Económicas de la UCA, director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de SEADE, donde es profesor emérito. Es asimismo profesor titular de Análisis Económico en UCEMA y ha recibido doctorados honoris causas de universidades de su país y del extranjero. Por si esto fuera poco, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, lo considera un prócer del liberalismo argentino. Doctor Venegas Lynch, hijo, ¿cómo está? Gracias por sumarse. Garrett lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Y lo del prócer no es una cosa que me tome en serio, lo tomo como una manifestación de inmenso cariño y de generosidad de Javier Milei. Empecemos, doctor, por algo más bien general. ¿Qué opina del plan macroeconómico de Milei a grandes rasgos? Bueno, yo quiero circunscribirme, uso terminología militar en esto, que no es un ámbito que especialmente me agrade, aunque creo que es esencial para una sociedad abierta, porque no me veo con el tema de la obediencia debida, etcétera. Pero la terminología es estrategia y táctica. Yo quiero centrar mi atención en la estrategia, es decir, son los fines, las metas, y dejar de lado, y para otros del gobierno, incluso el presidente, los medios, es decir, la táctica. En cuanto a la estrategia, creo que hace 80 años que no escuchábamos un lenguaje como el de Javier Milei en el ámbito político, que ha corrido el eje del debate de periodistas, de políticos y de académicos, debido a sus estudios y su conocimiento, especialmente referido, aunque no únicamente, a la tradición de la escuela austríaca. Por eso yo lo he bautizado a Javier Milei como el segundo milagro argentino. Mi querido amigo muerto hace un tiempo, Armando Rivas, decía que Alberdi era milagro argentino, y yo digo este es el segundo milagro argentino por lo que acabo de señalar, esto es, por poner en el nivel político estos temas que no habíamos escuchado. Y cualquiera sea el desenlace de a quién más, Javier Milei ha dejado un testimonio que será imborrable para la historia. Su campaña electoral, como no se les pasa desapercibido a los oyentes, ha sido una secuencia ininterrumpida de clases referidas a asuntos institucionales, a asuntos ambientales, a asuntos morales, a asuntos económicos, que ha arrastrado no únicamente, pero sí especialmente a la gente joven que está cansada, agotada de escuchar las mismas recetas que hemos venido aplicando en la Argentina, como digo, en los últimos 80 años, con distintos regímenes y distintos partidos. ¿Cambió algo en la Argentina, doctor? Y si cambió, ¿qué es lo que cambió? Bueno, cambió primero la modalidad, el espíritu, el sentimiento, desde la idea de la derrota y la depresión a la esperanza.
Javier Milei se ha encontrado con una situación mucho peor de la que se imaginaba, mucho más catastrófica, de manera que remontar esto es sumamente difícil y tiene sus bemoles y sus ángulos que hay que pulir con delicadeza y con cuidado. Pero esto lo que ha cambiado por una parte y por otra parte la comprensión de ideas. Yo, antes del fenómeno del COVID, eh, participé en un mano a mano con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, donde había en el aula magna 1.300 jóvenes y hubo que habilitar 3 aulas paralelas con pantallas, pero lo que más me impresionó no es la cantidad de gente, que sí, desde luego que me impresionó, sino el tipo de preguntas, es decir, atrás de las preguntas había mucha biblioteca, esto es, había estudios. Yo he tenido gran aprecio por Álvaro Alzogaray, éramos miembros juntos en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, pero y creo que he hablado en todos los centros cívicos de la UCD, aunque nunca he estado afiliado a ningún partido político, pero el fenómeno de la UCD ni remotamente se parece a lo que está ocurriendo hoy. Desde luego que no hay que ser injusto porque los tiempos de la historia son distintos, pero en todo caso lo que ha hecho Javier Milei es, a mi juicio, colosal. Respecto a este cambio, ¿hace falta que entendamos a Gramsci para ese concepto ahora tan difundido de la batalla cultural? ¿Cuán importante es leer a los que piensan distinto a uno, doctor? Bueno, yo creo que es muy importante, lo acaba de reiterar en su colegio, Cardenal Copelo, Javier Milei, es muy importante ver los dos lados de la biblioteca, los efectos de tener elementos de juicio. Yo tengo un latiguillo el primer día de clase, que yo les digo a los alumnos, si algo no queda claro, interrúmpanme, si no están de acuerdo, discutan, pero si creen que están de acuerdo y creen que soy claro, hagan de abogado del diablo. Mm. Ese ejercicio es algo muy importante a los efectos de que los alumnos y las alumnas no se queden con nada interior, con dudas, que se descarguen por completo, y me doy cuenta que generalmente los más discutidores son los mejores alumnos. Y terminamos con una relación de amistad, diría yo, porque la verdadera amistad es la comunión de ideas. Y todo este feedback, digamos, que se produce durante el semestre, durante el año, es algo que provoco y que sea muy intenso, y eso hace, fortalece la relación, y me doy cuenta cada vez más, cumplo 54 años ahora de dar clases, y me doy cuenta que los alumnos y las alumnas son receptivos, son hospitalarios, pero claro, si no tienen la oportunidad de oír otra campana, repiten lo que les vienen diciendo. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina con la CEPAL, con los keynesianismos, con los socialismos, los marxistas, los estatismos, los llamados socialistas cristianos y demás. Y claro, como ha dicho, tomo un minuto más para no irme por Sí, las por ramas, Sí. pero como ha dicho Alexis de Tocqueville, no es su libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen y la revolución. Dice Tocqueville, esto va no solo para la Argentina, sino también para Estados Unidos, y hago un pequeño paréntesis para decir que otro de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que fue editado originalmente por el Fondo de Cultura Económica de México y una segunda edición por Unión Editorial de Madrid, pero ahí muestro cómo se han apartado en Estados Unidos, el baluarte del mundo libre, de las fenomenales contribuciones de los padres fundadores. Bueno, cierro el paréntesis para decir, Tocqueville dice que en esos países donde hay un gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Porque estas cosas, los marcos institucionales, el respeto a la propiedad, a la vida, a la libertad, etcétera, no son fenómenos que vienen del aire y son automáticos, son consecuencias de contribuciones que cada uno hace. Repito, cada uno. No es, como he dicho tantas veces, ¿no? Ad nauseam, no es una exageración de decir
que antes de acostarnos a la noche nos tenemos que preguntar qué hice hoy para que me respeten. Si la respuesta es nada, no tengo derecho al pataleo, porque el tema no es estar como si estuviéramos en una platea de un inmenso teatro mirando el escenario donde están los responsables de las cosas. No, los responsables somos todos nosotros. Si optamos por ese endoso, es una receta buena para seguir con la metáfora del teatro, para que el teatro se desmorone. Por eso los padres fundadores, especialmente Thomas Jefferson, decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo le tomo ese paréntesis porque como buen profesor usted va delineando puntos que yo tenía marcados para preguntarle, así que amerita seguirle y aprovecharle que mencionara Estados Unidos contra Estados Unidos, ¿no? Ese grandioso libro donde usted ya marcaba la decadencia paulatina, lo decía usted, aunque no irreversible, del legado liberal norteamericano. Esa tesis en 2024 sigue siendo incluso más válida que antes. ¿Cómo va viendo el resurgimiento de Donald Trump por las tierras norteamericanas? Después volvemos a la Argentina, ¿no? Pero me parece que vale la pena esta reflexión suya. Bueno, yo creo que es muy importante esa reflexión. Fíjese que Donald Trump aumentó el gasto, el déficit y la deuda. Donald Trump tuvo la indecencia de no reconocer el triunfo de Biden. Esto no es para justificar el gobierno y la política de Biden, pero a pesar de que los 50 estados, subrayo, los 50 estados certificaron el triunfo de Trump, 61 jueces federales y locales, 8 de los cuales sugeridos por el propio Trump, también certificaron el triunfo de Biden, y su propio vicepresidente. Además de esta cuestión tan turbia de la toma del Congreso, el famoso célebre, tristemente célebre 6 de febrero, y yo lo escuché en directo en CNN, en televisión, CNN de Estados Unidos, a Trump cuando hubo esa trifulca en Charlottesville de dos grupos que se enfrentaron, uno de los cuales tenía las insignias nazis. Mm. Y Trump dijo, very fine people on both sides, es decir, muy buena gente de ambos bandos. Una cosa lamentable. Además de tenerla y agarrárselas permanentemente contra los inmigrantes, cuando Estados Unidos es una nación de inmigrantes, igual que la Argentina, dicho sea de paso, una cosa xenófoba que me resulta lamentable. Y en ese sentido, volviendo al tema de Javier Milei, como él me ha citado, y yo he repetido muchas veces, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de modo que bienvenida a las disidencias entre nosotros. Ahí después esa frase que también ha acuñado, luego volveré, pero lo traigo para la Argentina, pero para la Argentina pensándolo si quiere con lo literario. Usted lo conoció y trató mucho a Hayek. ¿Qué piensa que diría Hayek si viera la Argentina de hoy, de 2024? Yo creo que es una conjetura muy plausible decir que Hayek estaría maravillado con lo que ocurre. Yo creo que tendría una impresión parecida a la mía, que hay que pellizcarse para saber si realmente estamos viviendo lo que estamos viviendo. El otro día estaba escuchando a Federico Jiménez Los Santos, un periodista de Madrid, decir que la Argentina ahora es el foco del mundo. Y yo pensaba, hace 10 minutos estábamos en el séptimo subsuelo del infierno y ahora somos el foco del mundo gracias a la tarea y la faena de Javier Milei, que tiene muchas facetas y muchas avenidas que recorrer, muchos problemas, muchos palos en la rueda, como es del público conocimiento, pero eh, Hayek, bueno, como usted citó en la presentación, ha hecho el prólogo de uno de mis libros, Fundamentos de Análisis Económico. Quiero subrayar que cuando yo era rector de CIADE, lo invité 3 veces a Buenos Aires y nunca quiso viajar en primera ni cobrar honorarios, a pesar de que en ese momento el caché de honorarios de un premio Nobel eran $50.000 por conferencia. Una generosidad notable de Hayek. Yo lo visité por primera vez en el año 78, cuando recién fundé con un grupo notable de empresarios esa institución de posgrado de CIADE. Lo visité en Madrid
En ese momento estaba alojado, me acuerdo, en el Hotel Princesa, y le ofrecí ser presidente del Consejo Consultivo, y él, que siempre estaba atento a su salud por si le pasara algo, me puso por escrito con el membrete del Hotel Princesa que él aceptaba con mucho gusto y honrado ser presidente de ese consejo académico. En todos los detalles yo veo la nobleza y la generosidad de Hayek, pero siguiendo con su pregunta, yo creo que está admirado, digo está en presente porque creo que desde otra dimensión nos debe estar mirando con gran orgullo. Lo llevo al terreno de la Realpolitik, doctor. El Pacto de Mayo propuesto por Milei es puramente ideológico, es una herramienta pragmática, es un poco y un poco. ¿Cuál cree usted que es la finalidad del Pacto de Mayo? Bueno, usted usó esa palabra, palabreja, diría yo, ideología, que precisamente en lo que usted apuntó en mi columna de hoy de La Nación es una de las palabras que menciono, no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, como algo terminado, como algo imposible de penetrar, y esa es la antítesis del espíritu liberal. Eh, el Pacto de Mayo yo lo veo como una tendida de mano hacia todos los que se quieren incorporar a la libertad, al respeto recíproco, especialmente dirigido, desde luego, a gobernadores, para fortalecer el espíritu federal en un contexto donde a través de las legislaciones que ha intentado pasar en el Congreso el gobierno de Javier Milei, a pesar de que muchos han dicho de que pretende facultades extraordinarias y acumulación de poder, es precisamente restringir el poder, limitar el poder, devolverle el poder a la gente. Y eso se subraya con los 10 puntos del Pacto de Mayo que usted acaba de anunciar o de señalar. Es muy interesante eso, doctor, porque lo entrevistaba a Ricardo Rojas hace algunas semanas aquí, que con su libro La inflación como delito generó que Milei proponga, todavía no conocemos el texto final, esta idea de tipificar una conducta penal respecto a la emisión injustificada y sin respaldo. Este es un proyecto que debería acompañar tanto el oficialismo por lógica como la oposición, porque es poner una traba al manejo del poder. Bueno, yo diría varias cosas respecto de eso, tres concretamente, aunque a mis alumnos siempre les digo cuando dan examen, nunca digan el número de cosas porque se van a olvidar de alguna seguro, pero en fin. La primera es que Ricardo Rojas fue alumno mío en la Universidad de Buenos Aires y fue también mi profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, tengo un gran aprecio por él. El segundo punto que quiero señalar es que esta medida de señalar que es un fraude, que es un robo, que es una estafa, la falsificación monetaria que los economistas con delicadeza llamamos inflación. Eh, y el tercer punto es que quiero subrayar, enfatizar muy especialmente que esto será una medida transitoria, la de castigar, puesto que el objetivo final de Javier Milei es liquidar el Banco Central, que es una de las mayores sandeces que ocurren en nuestra época, porque el banquero central, por más que sea el más competente y probo del planeta, está embretado en uno de los tres caminos, es decir, emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria, y cualquiera de los tres caminos está afectando los precios relativos, y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, de manera que hay derroche de capital y por lo tanto reducción de salarios en términos reales, que es otra forma de hablar de la pobreza. Y si se incurre en la falacia ad populum, de decir, bueno, pero ¿cuáles son los países que no tienen banco central? Bueno, uno puede hablar de Hong Kong, uno puede hablar de El Salvador, de Ecuador, en fin, pero el punto es señalar que si seguimos con la falacia ad populum, no deberíamos de haber pasado de nuestros ancestros del garrote, el taparrabos y la cueva, puesto que el arco y la flecha era algo novedoso, no probado por nadie, por lo tanto no había que hacerlo. Eh, en todas las cartas orgánicas de los bancos centrales hay un punto que dice que el objetivo es preservar el valor de la unidad monetaria. Pues desde el Banco de Inglaterra
en el siglo XVI, cuando dejó el oro, y todos los bancos centrales de la humanidad, ninguno ha hecho semejante cosa, es decir, preservar el valor de la unidad monetaria. Y si alguien dijera como un contraargumento, intentara persuadir al contrincante diciendo, bueno, pero supongamos que los banqueros centrales tienen una percepción muy especial y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La respuesta es, ¿para qué diablo se mete si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Con la diferencia de ahorrar honorarios, y además la única forma de saber lo que hubiera hecho la gente es dejarla actuar. Si me permite un excursus, doctor, y luego volvemos al plano de la política, porque es un tema que me interesa mucho en lo personal y en lo profesional. Usted ya en 1998 nos regalaba apuntes sobre el concepto de copyright. ¿Cómo ve estas ideas reflejadas ante los avances de la tecnología en los últimos años? La inteligencia artificial generativa, por caso que permite a la máquina emular, aunque todavía bastante pobremente al hombre. Bueno, yo les recomiendo a los radioescuchas que vean ese ensayo mío. Nos tendríamos que salir muchísimo del tema para Sí, elaborar completamente sobre la tesis. eso. Igual que otros temas que analizamos en seminarios de muy reducido grupo de gente, porque todavía estamos con la imbecilidad de discutir los precios máximos que desde 4.000 años antes de Cristo, el código de Hammurabi, vienen fracasando, de manera que esto debe ser analizado con cuidado, con detenimiento, y me parece que en otros tal vez otros ámbitos, pero es un punto muy importante el que señala. Yo originalmente publiqué ese trabajo en la revista académica Estudios Públicos de Santiago de Chile. Lo traigo de vuelta a la política y le retomo aquella frase que usted ya mencionó de los liberales no somos manada. En su discurso en el cierre de campaña en la carrera por la presidencia de Milei, muy viralizado por cierto su discurso, doctor, usted instó a romper relaciones con el Vaticano. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Sigue creyendo que es un tema a discutir en la Argentina de hoy? No romper relaciones, sino suspender relaciones, tal cual hizo el general Roca. Eso es un llamado de atención, una de las formas para llamar la atención del disgusto de lo que está ocurriendo hoy en la cabeza de la iglesia. Como usted sabrá, hace una semana el Papa en un video de 4 minutos inauguró una asociación en la Argentina donde estaba presente Juan Grabois, donde estaba el abolicionista Eugenio Zaffaroni, contratado en el Vaticano, hoy sindicalistas, gente de la Cámpora, de Justicia Legítima, en fin, donde dijo que la función del Estado es cada vez más importante para la redistribución de ingresos y la justicia social. Me detengo en este tema de la justicia social porque tiene solamente dos acepciones. Una es una redundancia grotesca porque la justicia no es vegetal, mineral ni animal, es necesariamente social. Y dos, en la acepción habitual, que es arrancarle el fruto del trabajo a unos para entregárselos a otros, que es lo que propone el Papa. Yo he citado mucho esa entrevista que le hizo el director de la República con doble P en Roma al Papa y le dice, ¿qué dice usted, Santidad, cuando lo acusan de comunista? Y contesta, comillas, como he dicho siempre, eh, son los comunistas los que adoptan los principios de los cristianos. Eh, Además de haber dicho que el mercado mata. Y yo personalmente agrego que no entiendo la existencia misma del Estado Vaticano, que fue consolidado por Mussolini vía el Tratado de Letrán, y va, para los que somos católicos, cristianos, va a contramano de aquello de mi reino no es de este mundo, por una parte. Y por otra parte, como dije también en un artículo hace poco, a esto se agrega el desatino del Banco del Vaticano. ¿No era que según este Papa el dinero es el estiércol del diablo? Mm. Cuando Hablábamos, yo, sí. cuando yo di la conferencia inaugural en el CELAM, en Tegucigalpa, eh, en 1998, el 20 de junio, dije a los obispos y sacerdotes presentes que si ellos creen que es una virtud la pobreza material, no la de espíritu evangélica,
deberían de condenar la caridad, puesto que mejora la condición del receptor, por una parte. Por otra parte, si creen que los pobres están salvados, deberían de dedicarse los sacerdotes solamente a los ricos. Bueno, usted se da cuenta por qué nunca más me invitaron. Hablábamos, doctor, y ya nos vamos acercando al final de la entrevista, de los cambios culturales, de lo que viene sucediendo en la Argentina, y de un Milei que en cada ocasión en la cual no lo han acompañado de parte de la oposición en algo que él ha propuesto, ha dicho que esto sirve para poder ver quiénes quieren que la Argentina mejore y quiénes no. A mí me hace pensar esto siempre mucho en esta idea socrática de que el hombre obra mal por ignorancia, mientras que José Ingenieros muchos siglos después, en El hombre mediocre, dijo que el que sabe cómo debería obrar y aún así obra mal, esos son los peores, ¿no? Tratando de sumarse a la idea de Sócrates. ¿Usted por qué cree que sigue habiendo tanta gente que no quiere que la Argentina mejore, doctor? Bueno, yo creo, para ponerme en el lado de la buena fe de la gente, es una consecuencia del adoctrinamiento, mal llamado educación. Esto es, se ha remachado durante demasiado tiempo la idea del llamado Estado presente, es decir, el monopolio de la fuerza y de la violencia, las botas, digamos, para imponer criterios establecidos o pergeñados por los megalómanos del momento. Yo creo que es un tema educativo, por supuesto que puede haber también mala fe, malas intenciones, deseos de cubrir privilegios o curros, como se dice habitualmente, pero pero básicamente es un tema de educación, que es un tema que hay que prestarle especial atención. Usted lo mencionó antes al correr a Antonio Gramsci. La frase más conocida de Antonio Gramsci es: tomen la cultura y la educación, el resto se da por añadidura. Esto del lado marxista es muy importante tenerlo en cuenta, como también el graffiti de los revolucionarios del 68 en París, que yo lo mencioné en uno de mis libros que se llama Maldita Coyuntura, para mostrar la importancia de discutir ideas de fondo y no gráficos, estadísticas y porcentajes, eh, donde yo señalaba este graffiti que dice textualmente: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y esto es una cosa que hay que tomar de ejemplo de, de los socialismos, de los estatismos, porque hay algunos que se dicen partidarios de la libertad, que dicen que para ser políticamente correcto no conviene decir esto, no conviene decir aquello. Sin embargo, los estatistas y socialistas, a través de ese graffiti, de tanto machacar con sus ideas, terminan imponiendo su agenda. La última pregunta, doctor, se la hacemos absolutamente a todos los entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Alberto Venegas Lynch hijo? Bueno, primero el deseo que esta gestión del gobierno de Javier Milei termine con éxito y que no triunfen los palos en la rueda y que se comprendan estos valores para bien de la Argentina, para bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y al mismo tiempo, bueno, esta es la última pregunta, termina el reportaje, pero tenemos que estar sentados en la punta de la silla, buscando nuevos paradigmas, y hay debates, muchos debates que nos debemos, los liberales, debemos de pulir. Yo acá abajo de mi computadora tengo un enorme letrero que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. El conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Y tenemos que estar atentos, como digo, a nuevos paradigmas, pero aprovecho la oportunidad, ya que la última pregunta, para agradecerle mucho esta invitación y mandarle un abrazo a cada uno de los oyentes. Y digo, como se decía Borges cuando se despedía, digo cada uno, decía Borges, porque cada uno es una realidad y todos es una abstracción. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. El agradecido soy yo y le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias y que tengan buen día o noche, no sé cómo es el horario ahí. Lo teníamos al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.